bienvenidos a este programa especial Mitos y Verdades del Coronavirus. Hoy un experto va a contestar sus preguntas con respuestas cortas. Es Javier Nieto, el doctor, quien nos acompaña en el día de hoy. Es infectólogo, además está dentro de la mesa de trabajo de esta comisión. Así es. Haciéndole la guerra al coronavirus. Así que tenemos una batería de preguntas, doctor. Por supuesto. Usted que está conectado a través de las redes sociales, porque esta es una producción especial de ECO, para Cable Onda Go, para Metcon Go. Estamos también a través de YouTube, a través de ECO Canal 28, exclusivo de Cable Onda, y a través del canal 1028 en HD. Así que usted puede ir enviando sus preguntas esta mañana para que el doctor las pueda responder. Esto va a ser pregunta corta, respuesta corta, doctor. ¿Está preparado? ¿Qué es el coronavirus? El coronavirus es un virus que deriva su nombre de que en su superficie externa al microscopio se ven como unas espículas que hacen semejarlo como una corona. De ahí deriva su nombre del coronavirus. Hay coronavirus que afectan animales y hay coronavirus que afectan seres humanos. Y de hecho, los coronavirus que afectan seres humanos conviven con nosotros desde prácticamente más de 50 años y se asocian en alrededor, en promedio, un 15% productores de enfermedades respiratorias. ¿El coronavirus puede ser un resfriado? Por supuesto, el coronavirus te puede dar desde un cuadro leve, que puede ser un resfriado, hasta una enfermedad grave, como la neumonía. ¿Las mascotas transmiten coronavirus, perros y gatos, que sabemos que son animales que portan este virus? Los coronavirus afectan a los animales, pero en este caso puntual, ninguna de estos animales transmite el coronavirus a los seres humanos. ¿Cuáles son los síntomas del coronavirus? Los síntomas más frecuentes son la fiebre, la tos, la fatiga, los dolores musculares y tal vez un tanto más, un signo de alarma es, por ejemplo, la dificultad respiratoria. ¿Cómo podemos diferenciarlos del resfriado? El resfriado tiene los mismos síntomas. Así es. Usualmente la secreción nasal o rinorrea es poco frecuente en el COVID-19. La rinorrea es cuando la persona está botando moco por la nariz. Usualmente la secreción nasal o rinorrea se asocia más a enfermedades asociadas al rinovirus o al virus de la influenza, no tanto al coronavirus. También es importante compartirte, Susan, que en algunos estudios inclusive se ha demostrado que los pacientes al inicio de la enfermedad, más de la mitad podrían no tener fiebre, lo que significa que la tos seca es tal vez uno de los aspectos más fundamentales en cuanto a los síntomas de la enfermedad por coronavirus. ¿Cómo podemos en casa saber? Tengo tos, tengo fiebre, tengo secreción nasal, tengo dolor muscular, wow, tendré resfriado. ¿Hay uno de estos síntomas que puede decir, llama al 169 o acude al médico porque puedes tener coronavirus? ¿Qué puede ser ese elemento diferenciador entre ambas? La tos seca, el malestar general y la fatiga son tal vez los síntomas más frecuentes asociados al COVID-19. Pero por supuesto que hay un signo de alarma que mencioné hace un momento, que es la dificultad respiratoria. En estos casos, por ejemplo, si yo tengo una persona con enfermedades subyacentes o factores de riesgo, personas con enfermedades del corazón, enfermedades cardiovasculares, asma, enfermedades renales, y aparte de eso, tiene una edad de más de 60 años y tiene dificultad respiratoria, esto es un signo de alarma. Y por supuesto que habría que llamar al 911. ¿Eso es lo primero? Sí, llamar. Llamar, por supuesto. Llamar en este caso, si hay dificultad respiratoria, lo ideal sería llamar al 911 o en su defecto a la línea 169 para recibir asistencia médica lo antes posible. Estamos viendo personas jóvenes dentro de las que están en este momento contagiadas. Y al inicio se hablaba mucho que los más vulnerables eran los de la tercera edad. ¿Cuál ha sido esa diferencia? ¿Este virus es como que lo estamos conociendo y nos puede sorprender? Bueno, este es un virus que todos los días escribe su historia. El comportamiento epidemiológico es muy dinámico. Ahora, toma en cuenta que los grupos de edad tienen la misma probabilidad de enfermarse o de infectarse de COVID-19. Entonces, no es lo mismo hablar de infectarse que de grupos vulnerables, porque los niños se infectan igual que los adultos, pero los niños tienen menos probabilidad
de complicarse o de morirse por COVID-19, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en una persona de más de 60 años que aparte de la edad podría tener factores subyacentes o enfermedades que lo predisponen a un riesgo mayor de complicaciones o inclusive muertes. Entonces, puedes tener el mismo riesgo de contagio, pero evidentemente en términos de vulnerabilidad, las mujeres embarazadas, las personas que tienen ¿Son vulnerables las enfermedades, embarazadas? por supuesto. ¿Los recién nacidos vulnerables? Hay evidencia limitada que a la fecha haya demostrado una inadecuada evolución en los recién nacidos, pero hay datos, por ejemplo, de niños de 36 horas de nacido y hay otro dato reciente, un niño de 17 días de nacido que sufrieron de enfermedad por coronavirus y evolucionaron de forma satisfactoria. Personas arriba de los 60 años. En China una mujer de 103 se curó. ¿Puede ocurrir que personas vulnerables con enfermedades como diabetes, hipertensión, puedan curarse? Por supuesto, la medicina no es una ciencia exacta. Entonces, habrá personas de más de 60 años que se van a recuperar del COVID-19. Podemos decirlo de otra forma. Yo te puedo decir, por ejemplo, que los mayores de 80 años tienen 15% riesgo de fallecer por COVID-19, pero también te podría decir que el 85% de esas personas podrían no fallecer. Ahora, jóvenes, mayores, personas que fuman, que están en el rango de ambas edades, menores de esa edad y pasadas de esa edad, ¿son de alto riesgo con el COVID-19 el fumar cigarrillos electrónicos, tabaco? Por supuesto, de los datos que tenemos de China, los hombres se veían más afectados que las mujeres. Es que los hombres fuman más y en uno China. de los factores de riesgo que pudo observarse fue precisamente el hecho de que los hombres fumaban más que las mujeres. Y esto se asociaba tal vez a mayor predisposición de daño pulmonar por el SARS-CoV-2. Hombres y mujeres en Panamá, estamos como en los mismos números. ¿Por qué? En lo particular me parece que es un artefacto de la muestra. Tenemos un número aún limitado de pacientes afectados. Creería que en la manera que recolectemos más evidencia o ese número de casos aumente, nos vamos a empezar a comportar como de hecho se ha descrito en otros escenarios geográficos. Los números estadísticos hasta este momento, sabemos que en la tarde tendremos un corte. ¿Cuántas personas contagiadas tenemos hasta ahora en Panamá? Sí, bueno, de hecho tenemos más de 80 personas contagiadas por COVID-19. Nosotros esperamos que ese número de hecho se incremente de forma sostenida en el tiempo y creemos que tal vez en alrededor de unos 15 a 20 días podríamos tener alrededor de 500 casos confirmados de COVID-19. Escuchaba miles de casos en las calles de personas que probablemente están contagiadas, no lo saben, no han presentado síntomas. ¿Eso puede ocurrir? Por supuesto. De hecho, de forma reciente hubo una publicación en China que demostró que antes de todas estas restricciones de viajes de los habitantes chinos, se especula que hubo 86% de personas que tenían coronavirus y que podían tener síntomas leves o estar asintomáticas, lo que significa que inclusive estas personas pues tenían riesgo de contagiar a otras, ¿no? Hablemos de prevención un poquito frente a todos estos casos. El jabón de ácido carbólico, el jabón naranja, el jabón conocido como jabón de perro, que de las épocas de las abuelitas se usaba para sarna, sarpullido, ese tipo de cosas. El ácido carbólico mata gérmenes. Así es. El virus es un germen, se puede utilizar. He escuchado, mientras haya agua y jabón, es suficiente. Esa es la medida básica de prevención, el uso de agua y jabón. Cuando tienes las manos sucias, debes usar el agua y el jabón. Cuando tienes las manos no tan sucias, puedes usar el gel alcoholado. Ibuprofeno, medicamento que se ha hecho famoso en los últimos días y que la gente dice no lo tomes porque esto agrava. Si tienes coronavirus hasta te puede matar. ¿Cierto o falso esto, doctor? Hay datos que dejan entrever que el uso del ibuprofeno podría agravar el COVID-19.
desde un punto de vista objetivo, la evidencia a la fecha es un tanto limitada. Ok. Sin embargo, nosotros recomendamos que para el manejo del COVID-19 se use el acetaminofén o lo que se conoce como el paracetamol y se evite el uso de los antiinflamatorios no esteroideos tipo ibuprofeno. Si estoy en casa, tengo gripe, tengo resfriado o puede ser que tenga coronavirus, lo recomendable, acetaminofén. Paracetamol o acetaminofén, reposo e hidratación. Mucha agua, Así es. mucho jugo. Así es. Vitamina C. Ah, bueno, es que me compré el frasco de vitamina C y con esto voy a prevenir que me dé coronavirus. No hay datos robustos que demuestren que el uso o ingesta de la vitamina C esté asociado a una disminución de la frecuencia de las infecciones respiratorias. Usted está muy cercano a todo el personal de salud que en este momento está trabajando, está expuesto, el doctor Nieto. Supongamos que nosotros nos saludamos de codo. O de lejos. O de con la lejos. Yo le tengo como cierto temor al codo. De codo a codo, si el virus está en su ropa, se puede transmitir a la mía, me puedo contagiar. Sí, de hecho, tal vez sea una medida que al principio se recomendó, pero que sin embargo en las circunstancias actuales es tal vez preferible un saludo con la mano a una distancia de al menos 1 metro. Evitar el codo a codo. Evitar al codo a codo porque de hecho te implica que tengas que acercarte a la otra persona para saludarla. Y cuando le hablas, ahí están las gotículas respiratorias, por supuesto. la ropa. ¿Se lleva el virus o no? Tuve que visitar a alguien el complejo hospitalario. Estuve cerca a una persona que trabaja dentro de las instalaciones de salud. ¿Me lo puedo llevar en la ropa? O alguien vino a Medcon y tiene coronavirus. ¿Se me puede contagiar a través de la ropa? ¿Debo lavarla? ¿Debo aislarla? Por supuesto, este es un virus que puede sobrevivir en superficies inanimadas en promedio hasta 5 días. Al menos eso es lo que hemos aprendido de otros coronavirus. No tenemos datos específicos de este coronavirus en particular, pero en promedio creemos que este es un virus que puede sobrevivir en superficies inanimadas hasta por 5 días. Entonces, una medida higiénica Rango recomendable. mínimo que dura, rango máximo que dura hasta 9 días. 9 días. Hasta 9 Cuando días. usted habla de estas superficies, y les reitero a todos los que nos están viendo a través del YouTube, a través de Cable Onda Go y de Medcon Go, que pueden hacer también llegar sus preguntas, producción nos las va a compartir para aprovechar aquí al doctor Javier Nieto. Estas superficies, mi papá me decía, la carretilla, estás en el súper, te recuestas porque la fila, la cosa, uno está cansado. Va poniendo las cosas en la carretilla. Sí. Hablemos de esas cosas que ahorita mismo estamos utilizando. Quien se sube a un metro, toca la manigueta del metrobús o del metro o del taxi o del Uber. Háblenos un poquito de esas superficies en donde puede reposar el virus. Sí, por supuesto. Cualquier superficie inanimada dura podría albergar las partículas virales. Por tanto, la recomendación es que cuando usted salga hacer algún oficio que realmente usted considera necesario o esencial, usted se lleve su gel alcoholado en la cartera y tenga la oportunidad, o el bolsillo, y tenga la oportunidad de estárselo poniendo con frecuencia, porque desafortunadamente de forma inconsciente Claro. estamos tocando superficies que a la larga... Como esta mesa. Exacto. Que se limpió con podrían alcohol estar antes de nosotros contaminadas. sentarnos. Exacto. Los dueños de restaurantes, de cafeterías, en el caso de las sillas, siento yo que también deben limpiarse las sillas porque la persona está sentada, Sí. se recuesta. Así es, esto es un virus que puede ser inactivado con el uso de hipoclorito de sodio al 0.1%, peróxido de hidrógeno al 0.5% y con todos estos compuestos que contengan etanol a más del 70%. Estos son productos que inactivarían este virus. Los utensilios en casa, platos, cucharas, tenedores, vasos, es recomendable, el agua y jabón lo debe quitar. Quisiera saber si esto es así o Bueno, debiéramos tener desechables, no sé. No, ahí básicamente son medidas básicas de higiene. Este no es un virus que realmente se transmite a través de la saliva, sino a través de las gotas respiratorias, pero A ver, hagamos una pausa. No de la saliva, gotas respiratorias. Es decir, las parejas se pueden besar, hay saliva, no gotas respiratorias. ¿El beso está permitido o no? Bueno, lo que pasa es que cuando te das un beso también en la eventualidad podría haber
partículas virales, por ejemplo, en la piel, porque inconscientemente, ¿sabes? Estornudamos, nos pasamos las manos en la cara. Nos tocamos las narices. Nos tocamos la cabeza, la frente. Entonces, inconscientemente, de alguna u otra forma, nos contaminamos. Y por supuesto que eso es lo que predispondría entonces al potencial contagio. Mascarilla. Salgo y veo a la gente con mascarilla. Es importante tenerla, me dice Susan, pero si al final la persona que está al lado mío no tiene mascarilla, estornuda, una gotita me cae a mí, estoy contagiada. Por eso debo usarla. ¿Qué le respondemos? Las mascarillas están circunscritas su uso a las personas que tienen síntomas respiratorios. Una persona que no tiene síntomas respiratorios no debería realmente utilizar una mascarilla, porque de hecho el uso de la mascarilla promueve un falso sentido de confianza o de seguridad. Muchas de las personas creen que con el uso de la mascarilla en un momento determinado tú vas a tener menos posibilidades de infectarte por COVID-19, pero aquí lo paradójico, lo irónico de todo esto es que aún usando la mascarilla, inconscientemente estornudas y te pasas la mano al frente de la mascarilla, o sea que te contaminas la mano. Más infeccioso se vuelve. Más infeccioso, exacto. Ahora, Donald Trump, que había anunciado una conferencia de prensa y en este momento nos informan, ha emitido declaraciones importantes. Y leo textualmente lo que ha dicho el presidente de los Estados Unidos. Sí. Hemos logrado una vacuna en tiempo récord. 8 semanas. Estamos progresando mucho. Esto lo dijo Trump con respecto al tema de las vacunas en conferencia de prensa. No solo se estaba hablando en Estados Unidos de una vacuna. Anoche veía en noticieros internacionales hablando de que China también. Entonces, ¿hasta dónde este tema de las vacunas es tan real? Ahora que el presidente de los Estados Unidos lo haya dicho, sí. ¿Qué significa? ¿Qué representa esto, doctor? Hay buenas noticias. Hay prospectos de vacunas. Yo te podría decir que podrían haber al menos alrededor de entre 17 y 19 prospectos de vacuna. Ahora, estos prospectos de vacunas tienen que pasar por lo que se conoce como un desarrollo clínico. Y eso implica demostrar que estas vacunas tienen un perfil de seguridad aceptable. Eso a la larga genera que estas vacunas tengan que ser probadas en un modelo humano y que estos estudios no tomen menos de 3 a 4 meses. Después que se demuestra que estas vacunas tienen un perfil de seguridad aceptable, estas vacunas necesitan entonces demostrar que son eficaces en el modelo humano. ¿Cuánto tiempo y esos estudios no van a demorar menos de 6 meses, lo que significa muy probablemente que de nosotros no vayamos a tener vacunas al menos por los próximos 10 a 12 meses. ¿Quién frena el ímpetu, esa ansiedad? Porque puedo entender la preocupación de muchos mandatarios, incluyendo el presidente de los Estados Unidos. ¿Quién garantiza? ¿Qué organismo internacional dice, Trump? Puedes haber tenido 8 semanas, pero esto tiene que cumplir este proceso? Por supuesto, hay agencias regulatorias como la Agencia Federal de Drogas de los Estados Unidos o la FDA, y tenemos la Agencia Europea de Medicamentos, que son entes regulatorios que a la larga les toca hacer un escrutinio muy crítico de toda esa información que se genera de todos estos estudios de investigación que se llevan a cabo. Y al final es la Organización Mundial de la Salud la que le corresponderá precalificar o no estos prospectos de vacunas. O sea, que antes que esta vacuna salga, sea la de Donald Trump, sea la de China, Israel y países europeos, tiene que ser verificada por la OMS. Por supuesto. Yo, en lo particular, no tengo mucha expectativa de que vayamos a tener una vacuna a corto plazo. Ahora, la gente que sufre de asma, están escribiendo ahorita mismo, ¿son más vulnerables también? Las personas que tienen enfermedad cardiovascular, enfermedades hipertensas, diabéticas y personas con asma o embarazadas podrían ser consideradas como ¿niños con asma personas también? De riesgo. Por supuesto que en este caso sabemos que el niño tiene menos riesgo de complicación, pero en el caso de tener una enfermedad subyacente, pues esto hay que verlo con cuidado, ¿no? Ahora, las personas que tienen este tipo de conducta de salud, los medicamentos varían, porque sabemos que quienes están en este momento en cuidados intensivos no reciben el mismo tratamiento del que está en casa. Por supuesto. ¿Cómo varía el tratamiento de una persona que tiene asma o que sufre de hipertensión, que toma pastillas para la presión, pastillas para la diabetes? ¿Es diferente? Bueno,
En el caso del manejo de los pacientes graves, de hecho, hasta podría estar justificado el uso de fármacos un tanto, digamos, experimentales o que no han sido aprobados específicamente para el uso de COVID-19. Hay algunos fármacos, como por ejemplo la cloroquina, que se utiliza para el tratamiento de los pacientes con malaria. Está el uso también de algunos antivirales, como el uso del ritonavir, lopinavir, que de hecho se usa mucho para el tratamiento de las personas que viven con VIH y SIDA, y está el tratamiento con el uso de nebulizado del interferón alfa. Sin embargo, como te digo, Susan, todas estas son terapias un tanto experimentales, se usan de forma anecdótica y dependiendo del paciente, ¿no? Exacto, aquí estamos hablando de ese 5% de pacientes que desarrollan enfermedad crítica por COVID-19. Recuerda que más del 80% de los pacientes con COVID-19 evolucionan de forma satisfactoria. 15% hacen una enfermedad severa a grave y un 5% pueden hacer una enfermedad crítica. Y quienes nos están viendo y escuchando, por favor, no porque hemos mencionado algunos medicamentos, ahora usted va a agarrar y los va a aplicar en casa. Ojo con eso. Las toallas de mano en los baños, en los lugares a veces donde vas, en vez de tener papel toalla, hay toallas de baño. ¿Foco de infección, sí o no? Todo lo que implica tener superficies húmedas o superficies suaves tienen de hecho más posibilidades de albergar partículas virales. No, bueno, lo ideal, si la toalla está en casa, lavarla, o sea, constantemente. Por supuesto, si las personas están en casa y no salen, creo que al final ahí no debe correr tanto el estrés, porque las personas no están expuestas. Así es. Eso es lo que hace un tanto la diferencia. Si me lo preguntas específicamente para una instalación pública, es evidente que a la larga lo que vamos a hacer es predisponer más a las personas a contagiarse de partículas virales de superficies húmedas de forma innecesaria. Hay muchas toallitas húmedas. De hecho, ya las de Lysol y de cloro no existen, no las he encontrado, no se ven. Pero hay otras toallitas que utilizan los bebés, toallitas para quitar el maquillaje. Mucha gente ha optado por tener sus toallitas en el carro, en la cartera. Obviamente las usan, después se lavan las manos. ¿Cuál debe ser el protocolo con el resto de toallitas húmedas? Bueno, tal vez en una circunstancia en la que desafortunadamente estás fuera de la casa, no tienes el gel alcoholado y necesitas un tanto hacer higiene de las manos, es adecuado usar estas toallitas, ¿no? ¿Cuántas veces debe realizarse la prueba del coronavirus para descartar que es negativa? ¿1 o 2? Bueno, va a depender un poco de la evolución de la enfermedad. Nosotros sabemos que el periodo de incubación del coronavirus es alrededor de entre los 2 y los 14 días, con un promedio de 5 días. Sabemos también que el 97% de las personas que desarrollan síntomas de COVID-19 lo hacen prácticamente antes de cumplir los 14 días. De hecho, lo hacen al 11º día en promedio. Nosotros, de hecho, creemos que aquellas personas que desarrollan COVID-19 leve tienen el periodo de recuperación es de alrededor de 2 semanas. Y aquellas personas que desarrollan COVID-19 de moderado a grave tienen un periodo de recuperación de alrededor de 3 a 6 semanas. O sea, que es mucho más de 15 días. Por supuesto. De hecho, nosotros creemos que lo ideal es hacer tal vez la prueba unos 20 días después de haberse iniciado los síntomas, para tener un tanto la certeza de que esta persona está negativa. Ahora, de hecho, hay reportes en China donde se habla de lo que se conoce como reinfección. ¿Qué es reinfección? Son pacientes a los que se le ha hecho la reacción en cadena de la polimerasa, que es la prueba que se utiliza para hacer el diagnóstico de COVID-19. Estos pacientes tenían una prueba de COVID-19 negativa, se les repite la prueba para asegurarnos de que se les da de alta, y tienen una prueba de SARS-CoV-2 positiva. Entonces aquí la pregunta es si realmente... SARS-CoV-2 no
no es lo mismo que hablar del COVID-19. Sí, el COVID-19 es la enfermedad por el coronavirus que es producida por el SARS-CoV-2, que es el virus que produce el COVID-19. Estamos hablando prácticamente de lo mismo. Ok. ¿Sí? Entonces, lo que te quiero decir es que a todas estas personas que les sale nuevamente la prueba positiva, el principal inconveniente aquí es que la reacción en cadena de la polimerasa, que es la prueba que se utiliza para el diagnóstico de COVID-19, podría ser una prueba que no necesariamente mide el contagio. Claro. Esta es una prueba que a lo mejor está dando positivo porque hay algún otro componente Pero no o es porque le partícula viral repite. que no necesariamente es infectante. Exacto. Ojo, porque la información que usted mencionaba de China, de hecho, también la vi, que hubo Sí. un par de pacientes que habían marcado positivo primero, se les dio la cuarentena, después de los 14 días se le vuelve a practicar la prueba y sale positivo. Así Entonces, mucha gente decía, entonces le repite el coronavirus a la persona. Hay limitada evidencia como para apoyar este argumento y de hecho, como te digo, estas pruebas de reacción en cadena de la polimerasa podrían estar positivas porque hay circulando algunos componentes virales que no necesariamente son traducidos a que este paciente está nuevamente contagiado. Ojo, la influenza, ¿cuántas veces les da al ser humano? Pudiera pasar que el coronavirus sea exactamente lo mismo. ¿Esta enfermedad se queda con nosotros, doctor? Este es un virus RNA. Los virus RNA tienden a mutar con frecuencia como el virus de la influenza. Es un poco prematuro tal vez predecir cuál va a ser la evolución final de este virus. Lo que sí sabemos es que este es el 7º coronavirus que circula a nivel mundial y es tal vez uno de los de mayor propagación. De hecho, es el primero que la Organización Mundial de la Salud ha considerado pandémico. Entonces tal vez haya muchas posibilidades de que el coronavirus haya llegado para vivir con nosotros. Ahora que habla de esto, es una generación 7. Alguien pregunta, es un biovirus. O sea, esta generación hemos tenido 7 coronavirus ya. Sí, hemos tenido... Entonces, para que la gente sepa que hemos tenido otros coronavirus. Por supuesto, los coronavirus han coexistido con nosotros desde la década de 1960. Hay 4 coronavirus que se consideran como los coronavirus respiratorios adquiridos de la comunidad, que pueden estar involucrados entre un 5 a un 16% de las enfermedades respiratorias y pueden producir desde resfriados hasta neumonías graves. En el 2003, entre noviembre del 2002 y el verano del 2003, se identificó otro coronavirus en Guangdong, China, que es el que producía el síndrome agudo respiratorio severo, lo que se conocía como el SARS. Y para el año del 2012 tuvimos el síndrome respiratorio del Medio Oriente, que fue producido por otro coronavirus. Lo interesante de estos 2 coronavirus que circularon inclusive ampliamente no solo en el contexto del Asia, sino de Europa y el continente americano, estos coronavirus dejaron de circular y de producir enfermedades. Desaparecieron. Pero no sabemos de este. Rapidito, doctor, nos queda poco tiempo. Sí. El tema de los zapatos, ¿me los quito o no me los quito cuando llego a casa, si he estado caminando? Bueno, es una buena medida higiénica, tal vez dejar el par de zapatos fuera tirarle alcohol de la casa. Tirarle lisol en la suela. Si lo usamos en la superficie, creo que debe funcionar. El cerco que se ha dado en el Hospital Ezequiel Abadía de Soná, ¿esto qué representa? ¿Qué significa? Se han identificado algunos casos en esas áreas y es muy probable que la autoridad sanitaria nos dé más detalles en las subsiguientes conferencias de prensa. 10 segundos, ¿cómo lo prevengo? No hay medicina. Lavado de manos con agua y jabón, uso de gel alcoholado, taparse la boca al toser y estornudar. Medidas básicas de prevención. Y quedarse en casa. Y quedarse en casa, por supuesto. Gracias, doctor Javier Nieto. Sé que todavía quedan muchas preguntas. Es un virus nuevo que estamos conociendo. Así es. Que tiene la capacidad de cambiar, así como el camaleón va cambiando. Bueno, este virus es así. Y creo que sobre la marcha ECO será esa plataforma que estará dándole la información que usted necesita.